Ok, y vamos ya en la segunda patita de este encuentro. Aquí hay un mapa de las funciones ejecutivas. Yo les dije al principio que habían, dependiendo de los autores, algunos clasifican 5, otros clasifican 3, otros clasifican 11, otros clasifican 15. Yo me voy a basar en José Antonio Marina y Carmen Pellicer, que ellos establecieron 11 funciones ejecutivas que eran como las más importantes a la hora de activarse frente a un aprendizaje, sea de vida o sea de algún contenido o lo que fuere, ¿ya? Entonces ellos los clasifican primero aquellas funciones que están asociadas a la gestión de la energía, es decir, eso que me promueve a aprender, y para eso tengo que tener activación, atención, motivación y gestión emocional. Esas son prioritarias para sentar la base de disponerme en el aprendizaje. Luego viene la gestión de la acción frente a un desafío cognitivo o de aprendizaje, en donde debe haber un control de impulso, elección de metas que me guíen, ¿cierto? Y que me permitan planificar, y después viene la iniciación de la acción y la organización de lo que voy a hacer, mantener esa acción en el tiempo, es decir, no basta con empezarla, sino terminarla, la flexibilidad de irme acomodando, porque dentro de este desafío puede que no todo me resulte bien, puede que hayan cambios, puede que el tiempo no alcance, puede que me tenga que reajustar. Y indudablemente que la memoria, sobre todo la memoria de trabajo y la metacognición, son fundamentales a la hora de aprender a aprender. Entonces, veámoslas así las 11, pero de manera bien por encimita, ¿ya? Tenemos la activación de la energía, que obviamente lo que pretende es que sea una iniciativa desde la autonomía, es decir, que el estudiante se haga cargo y que además lo mantenga en el tiempo y en un ritmo adecuado, que no se nos desinfle, ¿cierto? Que termine y la termine más o menos la tarea, la termina pero más o menos. Mantenerse siempre en un estado de alerta y ser capaz de tomar decisiones, es decir, no es porque alguien más se lo dijo, no es porque un compañero le dijo, no, cambia eso que no está bien, decir, a ver, pero ¿por qué no está bien? ¿Cierto? Entonces, tener esa energía suficiente para activarse. La atención y la gestión de la energía, es decir, ser capaz de atender, focalizar, ¿cierto? La atención y concentrarme en los estímulos de aprendizaje sin dispersar mi atención, ser capaz de discriminar lo que es importante de lo irrelevante, mantener las metas un tiempo prolongado. Tiene que haber un enganche que me permita a mí, ¿cierto?, la continuidad, evitar la distracción y también atender, ojalá, a varios estímulos a la vez. Parece que se activaron los controles flotantes, ahí sí. La gestión de la motivación. La idea, ¿cierto?, es que esta también sea una motivación que nazca de ellos, es decir, poder visualizar que están interesados en hacerlo, que disfrutan haciéndolo, que se preocupan por mejorar su desempeño porque saben que a ellos les hace bien, porque a ellos les sirve, no porque alguien más se los está diciendo o porque necesitan una nota. Valorar las metas siempre como metas alcanzables, por eso que tenemos que ser siempre súper realistas y trabajar aquellas cosas que son más complejas en grupos cooperativos, de tal manera que aquellos que pueden menos no se frustren ante metas que son a más largo plazo, un poco más complejas. Se percibe también como una persona que es capaz, valora sus potencialidades, sus fortalezas y también es capaz, ¿cierto?, de reconocer de que a pesar que hay limitaciones, ellos son capaces de salir adelante. Son persistentes ante las dificultades y vuelven a empezar en caso de ser necesario. Gestionar las emociones en un aprendizaje, es decir, identificarlas, controlarlas, expresar sentimientos, reconocer en otros también los sentimientos, ¿cierto? Saber cómo puedo reaccionar frente a distintas dificultades porque he ido aprendiendo en la vida a controlarme, reconocer y comprender las emociones de otro e interactuar de manera adecuada. El control de impulso. Reprimir la respuesta natural, es decir, eso que se me viene desde el estómago como primera opción. Me dijeron algo mal y ¡pua!, ¿cierto? Empujo, pego, respondo mal. Revisar que siempre van a haber consecuencias de los actos y esas consecuencias que llamamos naturales son esas consecuencias que ellos tienen que aprender a asumir, de tal manera que en el tiempo logren autorregularse sabiendo que algo pasa cuando yo no actúo correctamente. Buscar alternativas que sean
estable frente al grupo con el que yo trabajo, ser capaz de ir evaluando el proceso de tal manera de que frente a un cambio a algo inesperado, ellos logran controlar, ¿cierto? Y evaluar las distintas posibilidades que tienen para continuar. No cerrarse, no dejar ya hasta aquí lo hago, no lo voy a hacer, no, esto se me hizo difícil, esto no me gustó, sino que evaluar las posibilidades. Seleccionar el comportamiento óptimo, ¿cierto?, frente a las relaciones que mantienen y el ritmo adecuado a cada uno de los desafíos. La elección de metas, es decir, y esto es muy importante porque guía el proceso, démosles la oportunidad y el tiempo que necesiten para ver cómo visualizan y se proyectan en los objetivos de aprendizaje. Si distinguen todo lo que implica la acción a desarrollar para lograr esa meta, si también son capaces de visualizar que a lo mejor van a haber algunas cosas que van a ser más difíciles que otras. Eso se logra cuando les damos tiempo de planificar, porque si no, se encuentra con los obstáculos en la medida que van llegando y cuando no tienen esa flexibilidad, renuncian ante el desafío. Que logren proyectar y organizar y ponerle lápiz y papel a la secuencia de los pasos que tienen que dar. Que evalúen el proceso, no solo el final, no solo eso sumativo, ¿cierto? De cómo terminamos, de cómo resultó, sino cómo me va resultando, qué cosas tengo que cambiar para que la cosa llegue finalmente a ser un éxito. Y ser capaz de irse reformulando los objetivos cuando es necesario. Iniciar la acción y organizarla, es decir, comprender todo lo que implica la tarea que van a realizar y tiene clara la meta a la que tiene que llegar, en un pequeño desafío, en una ABP, en una pequeña investigación, en una simple tarea. Ni siquiera pensémoslo como un gran desafío. Distingue lo que es relevante, ¿cierto? Secuencia ordenadamente los pasos y toma decisiones para poder comenzar. Pero después viene el mantener esto y mantener en el mismo ritmo, es decir, que en el paso del tiempo sigue teniendo claro los objetivos, va viendo las dificultades y las oportunidades y retoma, ¿cierto? O decide en el camino que podría cambiar porque es mejor para ellos hacerlo de una manera distinta, toma decisiones, persiste en la actividad con un mismo ritmo, ¿ya? Y modifica los patrones de actuación cuando es necesario, es decir, si debo cambiar, si lo tengo que hacer de otra manera, si tenemos que reorganizarnos como equipo, lo hacemos. Y reinicia, ¿cierto? Y completa satisfactoriamente la tarea. La flexibilidad cognitiva, que ya la hemos hablado, ¿cierto? Le permite ver la complejidad de las situaciones y acomodarse a ellas. Hacer conexiones, es decir, desde lo que yo ya sé, cómo capto esto, lo tomo, lo hago mío y finalmente le puedo dar sentido y aplicabilidad, ¿ya? Porque si no lo entiendo, no lo aplico a nada. Eso es súper importante entendernos, no le pidamos aplicar cuando no lo han podido conectar con algo que ellos ya saben. Es capaz de contrastar todas las posibilidades que tiene ante lo que conoce, sabe y entiende. Anticipa lo positivo y lo negativo y se enfrenta a ello no como un obstáculo que no puedes pasar, sino que como un desafío más. Y toma las decisiones que tienen que tomar y mantiene un proceso de autoevaluación para el logro. La gestión de la memoria le permite captar la información, relacionarla con conocimientos previos, le permite activarse haciendo preguntas, recuperando información, aplicar la información a situaciones nuevas, transferirla de un campo a otro, ¿cierto? Incluso interdisciplinas y asociar lo aprendido, ¿cierto? A lo emocional, ¿ya? Esto de conectar con mis emociones. Porque si las conecto con las emociones, tengo otro enganche más para recordarlas. Y la metacognición es darle la oportunidad que ellos sean conscientes, ¿cierto?, de todo lo que saben y cómo lo aprendieron, porque cuando yo me enfrento nuevamente a una situación de aprendizaje, aplico herramientas que ya me han resultado y tengo muchas alternativas para aprender, ¿ya? Él sabe cómo aprende mejor, planifica, dirige y controla su aprendizaje, selecciona estrategias. Por eso cuando yo les decía, denle la oportunidad, ustedes díganle qué
y que ellos determinen cómo lo quieren aprender, qué es lo que van a hacer, cómo se van a organizar. Usted dele el plazo y el resultado que espera y que ellos se organicen. Ya, ellos, la metacognición también les permite investigar, sacar de distintas fuentes. Son niños que tienden a ir un poquito más allá de lo que les entrega la clase, averiguan de muchas fuentes, ejercitan el juicio crítico, la valoración de sus trabajos, saben cuando lo están haciendo bien y cuando lo están haciendo mal, logran transferir y monitorizar su proceso de aprendizaje. Como es muy largo hablar de 11, nosotros nos vamos a quedar con la gestión de motivación y mantener el esfuerzo, que tal vez son las que más nos movilizan a la hora de trabajar en el aula, ¿ya? Para ello, nos vamos a centrar en cómo se manifiestan en el aula y los obstáculos que, ¿cierto?, debemos evitar para que no ocurran. Cuando los niños tienen la gestión de motivación, ellos son capaces, ¿cierto?, de sumergirse en lo que están haciendo y disfrutar de eso. Logran implicarse en la tarea no porque usted está constantemente diciéndole que lo tiene que hacer, sino porque encuentran un hilo conductor que los mantiene en un estado de gusto, de satisfacción. Son estudiantes que quieren hacer el trabajo, se juntan, organizan, se distribuyen responsabilidades, se les ocurren cosas y pongámosle esto, pongámosle otro, y yo voy a grabar el video, y por qué no entrevistamos a alguien, ¿cierto? Y ante una dificultad no van a abandonar el trabajo, van a pedir ayuda, van a preguntar, van a ver de qué otras formas lo pueden asumir, pero van a llegar al final. ¿Ya? Son niños que suelen escuchar mucho, que no pierden el contacto visual, que hacen preguntas y muestran disponibilidad a aprender. Y cuando fracasan, ellos saben que son capaces de retomar y pueden empezar aunque sea de cero. Cuando vemos esto en nuestra clase, deberíamos estar muy contentas, porque ahí es donde tenemos estudiantes que tienen esa motivación intrínseca por aprender. Hemos sido capaces de movilizar de adentro hacia afuera esa motivación, y no es que soy yo como profesor que tengo que estarles diciendo lo bueno que es para ellos, lo importante que es para ellos. Al principio sí, porque debemos modelar, pero ya después de un tiempo eso no debería ser necesario. ¿Qué tendríamos que eliminar como obstáculo? Las recompensas no tienen que ser solo para algunos o para los que les cueste más, o darlas siempre porque pierden la significación, ya después ni siquiera les son atractivas. También un obstáculo sería ser indiferentes de cosas que van aconteciendo. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros tenemos unos radares muy potentes y somos muy perceptivos en el aula, y de repente vemos que hay muchas situaciones que ocurren dentro de los grupos o con uno o con otro estudiante. A veces los dejamos pasar por el tiempo, por la necesidad curricular de pasar un contenido, porque ya se va a acabar la clase. Entonces, eso que ocurre y que a lo mejor yo dejo de atender podría marcar una diferencia a la hora de aprender a aprender. Entonces es importante no ser indiferente a lo que acontece de manera paralela al currículum, ese currículum oculto, ¿cierto?, que tanto interfiere con el currículum que conocemos. No permitir que se nos desinflen, ¿ya? Es decir, mantener la actividad, promover la misma actividad y la acción. Cuando vemos que ya están bajando de ritmo, no dejar que eso ocurra, que no pierdan la curiosidad, estar constantemente desafiándolos, preguntándoles sobre lo mismo que están trabajando, que no pierdan el objetivo que los guía en su trabajo. ¿Ya? A algunos hay que estarle un poquito más que a otros, ¿ya? Pero no perder el objetivo, porque finalmente el trabajo que entregan podría ser muy perdido dentro de lo que se quería como meta. Adoptar decisiones arbitrarias, pésimo. Es decir, todo lo que nosotros queremos asumir como cambio, tenemos que consultarlo, conversarlo y ver si a ellos les acomoda. Decidir como profesor lo que es mejor para ellos, sin previa conversación, tomando en cuenta las necesidades y los intereses, a veces puede ser nefasto para los resultados de una actividad. La falta de elogios. Debemos acordarnos de estar elogiando, sobre todo en los cursos menores. Es súper importante, y ver cómo, de qué manera los compensamos, ¿cierto? Pero no abusar del elogio, no abusar de la recompensa. Que se frustren ante las metas poco realistas. Y ahí está lo que conversamos.
¿Cómo le voy a dar sentido a este contenido para que no sientan que es inalcanzable o que sea una meta tan larga que pierdan, ¿cierto? Y se frustren. Entonces, es muy importante el cómo se lo van a plantear. Los sistemas de evaluación, que tienen que incluir recompensas, ¿cierto? Pero no tienen que ser extrínsecas. ¿Ya? Sistemas de evaluación de recompensa extrínseca que siempre son de fuera, son externas y en alguna medida lo que llevan es impulsarlos al logro de una nota. Es decir, yo esto lo hago porque quiero que me vaya bien, porque necesito pasar la asignatura, porque tengo apenas un cuadro y porque si me va mal, no. Entonces ahí se va a poner a trabajar, ahí va a ayudar porque necesita la nota. ¿Ah? Esa es una frase que la conocemos muy bien, necesito la nota. ¿Y cómo podríamos ayudar? Algunas estrategias para la gestión de la motivación. Proporcione recompensas, como dijimos, ¿cierto? Es decir, unas recompensas que estén asociadas al cómo trabajan, a cómo interactúan, al nivel de creatividad y a cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje. No solo del logro final, ¿ya? No solo la nota por el resultado que me llega a mí en un informe, en un trabajo, en un papel, en responder una pregunta, no, ¿ya? Alentar la participación y la colaboración. Es muy bueno porque trabajan por modelado no solo del profesor, sino que también por el modelado de sus propios compañeros. Por lo tanto, la distribución que hacemos de quienes pertenecen al grupo es muy importante. Eso se puede aprender en las estrategias cooperativas, ¿ya? De cómo hacer la distribución de los grupos. Despertar la curiosidad por la tarea, siempre despertar la curiosidad. A lo mejor una pregunta, una foto, lo que se les ocurra que pudiese impactar, porque lo que hay que hacer, como decía Ramón Barrera, es sorprender, ¿ya? No se olviden, sorprendizaje, esa es una palabra muy importante. Que logren razonar el sentido de las cosas. ¿Por qué lo hago? ¿Cómo me conecta con lo que viene o con lo que ya pasé? Crear un contexto de trabajo eficaz, evitar tiempos muertos, un trabajo ordenado, recursos disponibles y adecuados y crear un contexto seguro, es decir, sin miedo al error. Nos equivocamos y siempre nos vamos a equivocar, en el trabajo se van a equivocar. Entonces, ¿cómo enfrentan el error y de qué manera entienden que el error es una oportunidad dentro del aprendizaje? Algunas estrategias de modelado, bueno, aquí tenemos crear tareas, ¿cierto?, para que las vayan solucionando de manera interdependiente, ¿ya? Es decir, con otros, empujándonos con otros, pensando con otros, ¿cierto? Dinámicas de grupo para que podamos reforzar el autoconcepto, la conciencia de la propia capacidad, crear conciencia de por qué es necesario lo que se va a hacer, incrementar la intensidad de la actividad mediante el control de los tiempos, es decir, usted también tiene que tener ahí una supervisión de si van bien, si se van quedando atrás, si tienen que apurar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo importante es que lleguen al logro, al final de la actividad, que no se acostumbren a entregar tareas hechas a media, ¿ya? Verbalizar los beneficios de una tarea, no solo para ellos, sino para todo el equipo, y a veces cuando son, por ejemplo, aprendizajes de servicio o algunos pequeños proyectos, el beneficio para otros, ¿ya? Introducir herramientas de auto y coevaluación. Eso es muy importante en el proceso de logros durante, ¿ya? Y que permiten retomar. Y estrategias de desafío, todo lo que les impulse a ellos a sentir, ¿cierto?, que pueden movilizarse con un desafío un poquito más comprometedor. Por ejemplo, aquello que permita modificar algo, resolver algo, ¿cierto? Hacer un pequeño proyecto, crear situaciones con soluciones prácticas, a lo mejor pequeños experimentos, desafíos comunitarios, ¿cierto? Vincular las recompensas a la calidad del logro, dando espacios a la posibilidad del fracaso, ¿ya? En incrementar el grado de autonomía, y eso les lleva también a poder tomar decisiones, ¿cierto? E involucrarse en el diseño de la tarea. Proponer tareas complejas. ¿Por qué?
porque en alguna medida, si usted les da las posibilidades de que ellos planifiquen y organicen, está bien que sean tareas un poco más complejas. El problema es cómo les da los tiempos y los espacios para organizarse y proyectarse, para que ellos puedan, ¿cierto?, ir un poquito más allá de una simple respuesta o de un simple trabajo, sino que tengan que organizarse como de una manera un poquito más profunda. Y generar tareas cuyo resultado final tenga un uso real. Es decir, ¿la puedo aplicar? ¿Me servirá de algo? ¿Esto tiene algún sentido? Por eso que se habla de que es bueno provocar proyectos, ¿ya? Proyectos que tengan algún fin con sentido. Y por último, la función ejecutiva del mantener el esfuerzo, mantener la acción y el esfuerzo. ¿Cómo se manifiesta en la clase? Alumnos que perseveran, que no abandonan la actividad, que ante dificultades lo intentan nuevamente, aguantan bien la rutina, cosas que muchos finalmente ante la rutina desisten y dicen ya de nuevo otra vez ya, y saben que tienen que abrir el libro, leer, contestar, saben perfectamente cuál es el proceso y esa rutina mata la motivación. La mata, por eso es que hay que romper con, es muy bueno usar los libros, pero el libro debe estar asociado a un desafío externo, no es trabaje en la página 1, trabaje en la 2, no, porque finalmente eso los lleva a ellos a caer en una rutina con desmotivación por aprender, ¿ya? Cuando se distraen no les cuesta volver a lo que estaban haciendo, basta un pequeño, ¿cierto?, empujoncito y lo retoman rápidamente y saben lo que están haciendo y normalmente son organizados en los tiempos y en los recursos. Si nosotros tenemos alumnos así, son alumnos que son capaces de manejar esta función ejecutiva de perseverar en el esfuerzo para mantener la acción de inicio. ¿Ya? Es decir, empezamos pero no nos desinflamos, logramos llegar finalmente a el buen puerto. ¿Y cuáles son las cosas que matan esta función ejecutiva? Bueno, las conductas y pensamientos desorganizados por parte del profesor y por parte de los estudiantes. Por eso es muy importante cuando yo planifico una clase, demorarme más en planificarla que en dictarla, porque dictar la clase ya no es necesario si ustedes se dan cuenta. Hay que dejarlos que ellos se hagan cargo del contenido. Lo importante es qué hice yo para que ellos se organicen para ello, ¿ya? Y eso tiene que ser bien pauteado, que no se pierdan en el proceso. Pensamientos inflexibles, problemas cerrados, es decir, no hay acomodación. Y son muy lineales, por lo tanto, si usted les rompe esa línea de trabajo, ellos finalmente se pierden y desisten. La indisciplina, el desorden en el aula. Hay profesores que tienen un alto nivel de aguante de indisciplina, ruido y desorden. Entonces, eso también perjudica la organización, ¿ya? Y perjudica la perseverancia en el tiempo. Entonces, hay que tener ruido, pero el ruido que permita aprender, ese ruido donde ellos se pierden conversando de su tema y por lo tanto ya no escuchan a nadie más que a ellos mismos. Entonces hay que tener cuidado con qué caos es el que está en la sala, ¿cierto? Ese caos, la sala caórdica, que parece que está desordenado, pero no, están todos en lo suyo, aprendiendo, interactuando, por lo tanto no es desorden y no es un ruido improductivo. La pérdida de los objetivos y los planes. Por lo tanto, siempre cuando hablamos de mediador, hablamos del profesor que está en eso. Siempre ahí, recordando para dónde vamos, cuál es el objetivo, cuál es el fin de lo que estamos haciendo, para estarlos alineando. En eso sí tiene que intervenir el profesor. La falta de destrezas o recursos en planificar y organizar. Los que no saben, hay que enseñarles a planificar. Los que no son organizados, hay que enseñarles a ser organizados a través de una pauta de organización de los tiempos, del inicio, desarrollo y cierre de la actividad que están enfrentando, ¿cierto? Etcétera. Actuar por ensayo y error, no. Es decir, si me equivoco, lo vuelvo atrás. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que planificar y ver cuáles son los obstáculos que me podría encontrar. ¿Y el profesor qué tiene que hacer? Preguntar. ¿Qué creen ustedes que podrá ser lo difícil de esto que van a hacer? El no tener feedback es pésimo cuando uno planifica y organiza una actividad.
y perder tiempo o caer en actividades muertas, porque ahí eso llama al desorden, llama a la distracción y a desviar la atención en otras actividades. Estrategias que podemos usar: visualizar metas de forma explícita, eso por parte del profesor o de quien dirija el grupo, dar pautas claras y ordenadas de lo que tienen que hacer, crear secuencias de rutinas para realizar las tareas. Por lo tanto, lo que más me demoro en hacer esta rutina, en especificar de qué manera tienen que ir desarrollando, ¿cierto?, estos desafíos. Ahora ellos verán cómo lo van a hacer, ¿ya? Potenciar el ambiente de confianza, de seguridad, de autoestima que beneficia el que si me equivoco, no importa. Utilizar recursos variados para que permitan la dinámica y la participación, recompensar los logros y pautar los tiempos de la actividad que me permitan no solo estar constantemente activo, sino que también descansar. De modelado, bueno, las sanciones implican adquirir responsabilidad y aquí de nuevo volvemos a asumir consecuencias naturales. No amenace con la nota, no amenace con que, ojo con esto, si se equivocan, ustedes verán lo que... No, sino que ellos tienen que entender en la medida que usted les dé la posibilidad del error, de que hay consecuencias y que obviamente, ¿cierto?, hay que irlos acompañando en eso. Establecer contratos. Esto no se trata de escribir un contrato cada vez que vamos a hacer un desafío cognitivo. Son el rayado de cancha que uno da al principio del año y que dice, bajo este rayado de cancha vamos a trabajar todo lo que tengamos que trabajar en esta asignatura. Lo que es permitido, lo que no es permitido, lo que usted espera de ellos, lo que usted anhela lograr junto con ellos, ¿ya? Que no se pierdan, ¿ya? Estimular la autonomía, la planificación, verbalizar con claridad las metas a alcanzar, generar herramientas de evaluación de proceso, como yo les decía, y visualizar cuando hay que modificar tareas o cambiar las perspectivas, porque hay que también de repente perseveran y eso no les permite tener la flexibilidad ante el cambio. Entonces, cuando usted ve que la cosa no va bien, juntarse con ellos y decir, a ver, miren, este es el problema, a ver, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Y controlar los tiempos. Y de desafío, bueno, todo lo que implique, ¿cierto?, el promover actividades. Es bueno cuando los desafíos se toman a largo plazo porque les permite una mayor y mejor organización y planificación del trabajo. Trabajar proyectos, aprendizaje de servicio, trabajar resolución de problemas, ¿cierto? Proponer desafíos que los resuelvan ellos solos, que no tengan que estar ustedes al lado de ellos, digan qué y ellos qué, establezcan el cómo, como yo les decía. Generar situaciones de crisis. ¿Por qué? Porque hay que remecerlos, hay que promover que ellos quieran ir un poquito más allá, ¿ya? Fomentar lazos intensos de afectividad y de pertenencia a un grupo que les dé la confianza, ¿cierto?, para poder decir cuando algo no saben, cuando algo no les resulta o cuando necesiten ayuda. Planificar rutinas ellos mismos de sus horarios, de sus tiempos, de sus plazos, evaluar el diseño para retomar cuando sea necesario, hacer planes ante una salida de una actividad extraescolar que también podría estar asociada a un proyecto, no solo una salida, y autoevaluar lo que planifican y proyectan para ir tomando decisiones. Entonces, bueno, esto me lo voy a saltar porque la pregunta la podemos hacer como cierre. Tenemos que tener súper claro que ante la situación de aprendizaje nosotros nos vamos a encontrar con muchos desafíos, ¿ya? Pero lo más importante es ver cómo nosotros insertamos en el currículum instancias estratégicas que permitan hacer explícito el entrenamiento de las funciones ejecutivas. Entonces, yo puse aquí este cuadro que tiene que ver con las taxonomías de Bloom, que incluso ahora ya se escuchan como viejas, pero aún están, ¿cierto? ¿Cómo permitimos que se hagan realidad estas taxonomías dentro del proceso? Pero no solo como comparar en un papel, poner en un papel una cosa con otra, sino que también ir un poquito más allá de eso, que promueva, aparte de la comparación, otras
taxonomía. Movilizar estos verbos implica movilizar funciones ejecutivas. Por lo tanto, no son solo una acción que yo pongo lo más bonita que puedo en una planificación. Cada una de estas taxonomías son plenos desafíos, porque cuando la pongo tengo que pensar cómo la voy a asociar a un desafío cognitivo para mi estudiante. ¿Cómo van a clasificar? ¿Haciendo qué? No se van a dar ni cuenta porque van a hacer esto y no se van a dar ni cuenta que van a estar clasificando porque van a estar entretenidos, van a estar pensando que lo están pasando súper bien. Entonces tenemos que incluir el aprender a pensar, más que aprender cosas. Como decía recién Jacqueline, ¿cierto? El contenido lo obtienen en todas partes. ¿Cómo, aparte de aprender cosas, aprenden a pensar? Eso es fundamental en su vida futura. Y aquí la evaluación tiene mucho que ver. ¿Y qué evaluación? La evaluación de proceso. La evaluación de proceso me permite a mí ir acompañando el desafío, por simple que sea, y cómo este se hace realidad en el uso de estas herramientas denominadas funciones ejecutivas para el aprendizaje. Si yo no hago evaluación de proceso, no me entero hasta que pongo una nota. ¿Por qué se habrá sacado un 3? Hoy que le fue mal. Y este niño pareciera ser que entiende todo en la clase. ¿Por qué le habrá ido mal? El profesor pensará cuál es la función ejecutiva que está más en disfunción que en función. Entonces, cuando hablamos de evaluación, no hablamos solamente de tener el resultado para ver si aprobó o no aprobó una asignatura. Ahí también, dentro de ese resultado, está la evidencia de cuánto yo fui capaz de promover junto con mi disciplina las funciones ejecutivas. ¿Ya? Eso es muy importante. Muchísimas gracias por la atención. La pregunta que no quise poner para no demorarnos más es cómo lo hacen desde su disciplina y si han revisado sus prácticas pedagógicas relacionadas con las oportunidades de trabajar las funciones ejecutivas, ¿ya? Más allá del contenido. No sé si se ve la pregunta, Ceci, no sé si sí, me salió. Se ve muy bien. Ya. Se ve muy bien. Eso es, ¿ya?